Centenario fueron dos grandes motivos para que estas fiestas comiencen a la altura de su importancia y la del Huascarán. Soy una ballena de color azul, mi espalda sopla y tú ves esa fuente de agua limpia aún. Nuestra casa abierta era el ancho mar, viajábamos en paz, sin manchas de petróleo que evitar. Busco un sitio puro donde descansar. Nuestros padres trabajaron arduamente, construyeron una casa y cuando el hijo creció le ofrecieron que haga su casa en el segundo piso. Cuando el hijo que emigró en busca de mejores oportunidades decidió retornar a su patria y hacer la patria acá, le ofrecieron el tercer piso. Y así van creciendo las familias en unas viviendas que todos podemos contemplar. Son el producto de un esfuerzo, de una garra, de un coraje, porque en medio de la adversidad los peruanos saben salir adelante. Pero el sismo de esta semana que pasó, con el epicentro en Sullana, en el norte de nuestro país, nos recuerda si esa vivienda que hemos construido con tanto esfuerzo está preparada para un movimiento que en cualquier momento va a suceder. Ya sabemos que es la naturaleza de nuestro país, estamos en zona sísmica. Y nosotros estamos acostumbrados a convivir con esa voceada repetida, mochila de emergencia. Cada vez que hay un sismo hablamos de la mochila de emergencia y la invocamos como si fuese un mantra. Pero en lo cotidiano, ¿no? En esta insondable actitud de los humanos que pensamos que no nos va a pasar, en nuestra casa tenemos bien claro cuáles son las zonas seguras. Vamos a hablar, ¿no?, de cómo está diseñada nuestra ciudad, de cómo vamos evolucionando y hacia dónde debemos ir, por si hay que hacer enmiendas, seguramente que las hay que hacer, y aquellos que no están conscientes del espacio que habitan, si está poniendo en riesgo su propia vida o no, lo tomarán en cuenta después de la conversación que sostendremos con el arquitecto Luis Rodríguez. También vamos a abordar el tema de los ninis. Así han coincidido en llamarlos a los jovencitos ninis, así como lo escuchan, N de nada, I, ¿no? De indiferencia, ninis. ¿Qué quiere decir ninis? Ni estudian ni trabajan. Y en el último mensaje del presidente Pedro Castillo se hizo alusión que los jóvenes que no están trabajando ni estudiando podrían ir a un servicio militar voluntario. Pero ¿qué hay detrás de esas causas de esos jovencitos que en este momento son considerados unos ninis? ¿Por qué no están motivados a trabajar y a estudiar? ¿En qué contexto se está dando esta suerte de aparente abandono? ¿Tienen las condiciones económicas? ¿Tienen a padres que los estimulan o a familiares cercanos que le dan una mano para lograr sus objetivos? Vamos a ir a tratar de entender a esta generación de los llamados ninis por psicólogos, antropólogos, sociólogos, y existen. Dentro de estos ninis, ¿se puede generalizar? Creo que nunca deberíamos generalizar. Vamos a conversar uno por uno del caso del joven que tenemos al frente, ¿no? ¿Y qué pasaría si hay una depresión encubierta, no diagnosticada, que es la que al jovencito lo lleva a vivir en apatía permanente y los padres no tienen ni la menor idea que podrían ayudarse con un psiquiatra profesional, diagnosticarlo y sacarlo, ¿no?, con la ayuda de un profesional de esta apatía? Yo creo que hablar de la depresión con un especialista, como lo vamos a hacer en el transcurso del programa, siempre es saludable. Abordemos ahora el primer tema de Siempre en Casa. Soy Mauricio Fernandini, esto es RPP, La Voz del Perú. Quiero agradecer profundamente a la productora Amalia Villanueva, a César Maldonado y a Rubén Arias, que está en los controles.
Gracias a todo el equipo de Siempre en Casa. Aquí empezamos otra edición del programa, dándole la bienvenida, como ya lo anticipé, al doctor en arquitectura Luis Rodríguez. Es director del Centro de Investigación de Arquitectura y también un docente de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Arquitecto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y aquí encantado de responder cualquier pregunta. Creo que en todo el Perú somos testigos, y a mí me despierta una profunda admiración del coraje y de la garra que habita en la mayoría de peruanos, y ante la adversidad y la ausencia del Estado logran hacerse de su propia casa. El propio integrante de la familia un día tarrajea, otro día compran el cemento, otro día hacen una pollada y techan, ¿no? La familia crece y hacen el segundo piso y así se va para arriba. Y cuando uno recorre el Perú se da cuenta que ahí hay finalmente, ¿no? Un esfuerzo colectivo de núcleos familiares que logran tener su casa propia. Pero cuando viene un sismo como el de Piura, nos preguntamos, ¿esta casa que se hizo con tanto esfuerzo, ¿no? ¿Está preparada para resistir un sismo? ¿Está poniendo en riesgo la propia vida de quienes con tanto esfuerzo la construyeron? ¿Cómo ve usted el desarrollo de la vivienda en todo el país? ¿Ordenado? ¿En armonía con el país sísmico que somos? ¿O absolutamente caótico? Bueno, en primer lugar, yo creo que agradezco, felicito la manera como has descrito la problemática, porque efectivamente la problemática tiene que ver con, entre otras cosas, el gran esfuerzo que hacen las familias por construir ellas mismas su vivienda frente a las dificultades y a la ausencia de cierto apoyo desde el Estado que tiene que cumplir ese rol. Entonces, muchas veces se describe la realidad de manera opuesta, como tú lo has hecho. Muchas veces la realidad se describe como informales, irresponsables, que construyen y luego se ponen en riesgo. Y yo creo que la realidad es exactamente la contraria, ¿no? Es más este esfuerzo que no está bien direccionado. Diría, respondiendo de manera precisa a tu pregunta, que es más bien caótica, porque en los últimos años, en las últimas décadas, el Estado ha optado por dejar que el tema de la vivienda sea resuelto en gran medida por el mercado. Y claro, el mercado pues tiene sus propias lógicas, sus intereses legítimos, pero no es suficiente. Y entonces sí hay un esfuerzo muy reciente, por eso es que la situación es caótica, pero el Estado en este momento sí tiene algunas herramientas con las cuales puede empezar a corregir la situación. Te doy un dato así muy pequeño. Claro. Según la política de gestión de riesgos de la PCM, aprobada relativamente de manera reciente, en el Perú hay un aproximado de 19.700.000 personas que están en situación de riesgo frente a un sismo. O sea, es un número dramático. Y aparte alarmante, de eso, ¿no? más que alarmante, exactamente. Y esta situación de riesgo es por la vivienda en la que habitan y porque ellos involuntariamente, ¿no? Han entrado en una situación por desinformación y hay que admitirlo, por un abandono completo del Estado que no ha monitoreado sus construcciones, o cuando ellos han intentado formalizarse, les ha resultado tan complicado, ¿no?, formalizarse, que han salido adelante solos, porque el Estado, reconozcamos, no acompaña al ciudadano absolutamente en nada, ni cuando quiere hacer su casa, ni cuando se enferma, ni cuando quiere ir al colegio, ¿no? Así es. Bueno, ese dato tendríamos que complementarlo con algunos más. Son 3,5 millones frente a tsunamis, 1,5 millones frente a volcanes. Pero es espeluznante las cifras que estás mencionando. O sea, ¿cómo podemos vivir? O sea, el país desaparecería si nos pasa un desastre natural. No estamos preparados para nada. Muchas se superponen. Igual son 24 millones por inundaciones, 9 millones por heladas. Muchas se superponen. Tampoco nos tranquiliza la superposición.
O sea, si crees que nos vas a aliviar con ese término, me parece que no has elegido el término correcto. ¿Cómo hacemos saber primero, ¿no? Una suerte de censo urbanístico para notificar a quien no lo sabe que está viviendo en una casa mal construida, ¿no? Que no ha tenido la mala intención de poner en riesgo la vida de sus hijos y su propia vida, sino es que simplemente no tuvo pues a la mano un profesional indicado y a duras penas conseguía para el diario vivir, ¿no? Sí, yo creo que lo primero es contar con la información. Eso que te estoy mencionando, yo lo estoy leyendo aquí, como te digo, la Política Nacional de Riesgo de la PCM, que está aprobada y que por lo menos ya cuantificó. Y ya cuantificó y además ya estableció cuáles son las políticas para empezar a contrarrestar eso. Entonces hay una serie de objetivos, lineamientos y servicios sobre eso. De otro lado, el Ministerio de Vivienda acaba de aprobar recientemente no solamente la Política Nacional de Vivienda Urbana, y el Congreso acaba de aprobar la Ley DUS. Esos dos instrumentos perdón son la súper interrupción. importantes. ¿Este es el proyecto de ley que presentó la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez? ¿A ese te refieres? Es uno que presentó el Ejecutivo. El Ejecutivo, no el Legislativo. Ah, ya. Porque hay uno que ha presentado la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, que incluye techo propio, desarrollo urbanístico, que crezcas con tu vivienda propia, pero que tengas obviamente agua potable. Ahora, antes de irnos a este primer receso, arquitecto Rodríguez, estos 19 millones que ha identificado en un estudio cuya fuente es nada menos que la Presidencia y el Consejo de Ministros, ¿están en situación de riesgo de qué ante un sismo? Para entender bien brevemente, por favor, porque la cantidad me ha dejado obnubilado. La cantidad de peruanos. Sí, por eso es importante hacer como precisiones. Nosotros, primero, lo más grave es que hay una gran cantidad de viviendas construidas sobre áreas de riesgo. Eso es muy importante. Por ejemplo, le doy una cifra más. En el 2018 había en el 2018 de los 7.600.000 personas que vivían en barrios urbanos marginales, el 74% estaban en situación de vulnerabilidad. O sea, son cifras así complicadas. Entonces, muchas de ellas están ocupando áreas de riesgo. Ya. Entonces, una de las primeras cosas... Nos queda, perdón la interrupción, porque tenemos que ir al breve receso y quisiera dejar planteado el tema. El diagnóstico es alarmante y lo ha dado el propio Estado a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. El Ministerio de Vivienda, cuando ha podido, se ha aproximado a ver la realidad. Y cada vez que viene un fenómeno natural o un desastre natural, llámese fenómeno del Niño, tsunami, terremoto, descubrimos que nuestros compatriotas están, no sé, dentro de una quebrada y resulta que es cauce de río y de pronto se activó y desaparecieron, ¿no? Y de pronto construyeron su casa en una zona sísmica, ¿no? Sin tener, lamentablemente, a un ingeniero civil asesorándolos, y la columna que hicieron no iba a soportar, pero ni siquiera un sismo de grado 4, ¿no? Y así sucesivamente. El diagnóstico usted lo ha dado muy bien. En los próximos 5 años, ¿usted percibe a un Estado eficiente para subsanar las cosas que ya están identificadas? Lo invito a compartir con nosotros los próximos minutos, arquitecto Luis Rodríguez. Sálvese quien pueda, parece que va a ser, ¿no? No, esperemos que no. Esperemos que no, seamos optimistas. Volvemos con el arquitecto Rodríguez. Hola, vengo de Alarmas Verisur. Hola, gracias por venir tan rápido. Pase. Sí, ya me han informado del intento de robo. Hola. Sí, anoche y no hemos pegado un ojo. Bueno, no se preocupen. Voy a analizar los puntos vulnerables para dejar la casa protegida. ¿Podría dejar hoy instalada la alarma? Por supuesto. Ah, bueno, cuanto antes mejor, ¿no? Sí, así dormimos tranquilos. Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Llama al 0800-229-29 o solicítalo online en verisur.pe.
Compra y vende dólares online al mejor tipo de cambio. Operamos a través de transferencias bancarias. Usa tu código promo. Ingresa a www.como.com.pe. Ha llegado el momento de vacunarnos. Les pedimos a todos y todas que acudan a recibir su vacuna. Y no duden en regresar por su segunda dosis a tiempo. Solo saldremos adelante si todos ponemos el hombro. En RPP agradecemos el esfuerzo del personal de salud por impartir esperanza a miles de hogares peruanos. Presenciamos el enorme esfuerzo del personal de salud. Les agradecemos a cada persona en los centros de vacunación. En la medida en que todos estemos vacunados, todos podremos salir adelante. RPP, la voz del Perú. ¿Tener una sola red social? ¿Tener amigos iguales? ¿Escuchar un solo género en un solo idioma? Nah, no nos gusta una sola cosa. En Estudio 92, como tú, preferimos variedad. Porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga. Porque es más chévere escuchar música de todo el mundo. Porque la diversión está en la mezcla. Estudio 92. Primeros en tu música. Ya está disponible la nueva temporada del podcast Mi Novela Favorita. Recreaciones sonoras de grandes novelas con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Ingresa a rpp.pe podcast RPP y ubica a Mi Novela Favorita. Suscríbete al newsletter de RPP ingresando a rpp.pe. Busca en la parte superior el acceso a newsletter, donde encontrarás diversos temas para mantenerte informado. Selecciona los de tu preferencia. Dale clic en registrar datos, complétalos y suscríbete al newsletter RPP, la voz del Perú. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, Quizás porque no estamos bien informados, en otro caso porque hacemos las cosas de una manera rápida y sin asesorarnos de un ingeniero civil, de un arquitecto y de los profesionales indicados. Hemos construido una vivienda que en caso de sismo pondría en riesgo nuestra propia vida. Las estadísticas que ha compartido con nosotros el arquitecto Luis Rodríguez son alarmantes. Y ahora hemos llegado, ¿no?, al tema de qué se pueden hacer en los próximos 5 años para que esos ciudadanos tomen conciencia de que esa vivienda es una bomba de tiempo en caso de sismo y cómo subsanar, ¿no? Si la viga, la columna, el techo, la altura, el material, ¿no?, en caso de sismo leve o grave, terminaría con ellos. ¿Hay una ruta para subsanar y para que ellos tomen conciencia de por dónde empezar, arquitecto? Sí, afortunadamente hay rutas en este momento. Solamente me voy a referir a la Política Nacional de Vivienda Urbana recientemente aprobada, que se complementa con la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible aprobada por el Congreso, que son 2 herramientas claves y que permitirían encaminar por lo menos las cosas. La política se ha hecho hasta el 2031, o sea, los próximos 10 años. Entonces, claro, en 5 deberíamos ya tener unos avances. Ahora, una primera cosa que hay que tener es, en el Perú aproximadamente se construyen 50.000 viviendas de manera informal. Anualmente, 50.000 viviendas. Uh-huh. Pero necesitamos, y en total se construyen más o menos 130.000. Uh-huh. Pero anualmente se genera más déficit. Entonces nosotros, para cubrir el déficit, deberíamos construir como 60.000 viviendas más. Pero el problema es... Perdón, una pregunta dentro de esta data. Sí. Que está interesantísima y se le agradezco. Si llegamos a construir dentro de la informalidad 150.000, ¿no?, ¿qué porcentaje de estas 150.000, ¿no?, están hechas de manera que ponen en riesgo la vida de quien lo habita? Porque el hecho de que sean informales no necesariamente me hacen pensar que son inseguras. De repente un miembro de la familia es ingeniero civil o tienen al compadre ingeniero civil y se han ayudado y están bien hechas. O sea, informalidad no necesariamente me hace pensar que está mal hecho.
De acuerdo, Aclárenos totalmente esa de acuerdo. data, por favor. Sí. Ojo. Construimos 130.000 de distintas modalidades, incluidas las formales. De esas, 50.000 son por autoconstrucción. Y de esas, un porcentaje debe estar mal construidas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar de esas 50.000, o sea, mejor dicho... Esa data no la tenemos todavía. O sea, sabemos cuántas informales hay, pero no sabemos de esas cuántas están mal hechas. Exactamente. Ahora yo lo quiero llevar a un terreno, dado que usted está mencionando el marco legal, y retomamos el tema de la vivienda segura, ¿ya? El Estado, ¿no?, cuando fomenta la construcción del techo propio a través del plan Mi Vivienda y le da dinero a un ciudadano que no tiene vivienda, y es fácil de demostrar porque no está en registros públicos, ¿no?, fomenta también a veces que construyen una zona donde no hay red de agua potable, y estamos creciendo sin agua potable, y de pronto nos damos cuenta que hay 7 millones de peruanos que se han hecho su casa sin agua potable y recurren a la cisterna al Rotoplas. Viene la pandemia y todos decimos, lávense las manos, y resulta que el propio Estado fomentó algo que no debió. Ahí sí es importante pisar el freno para hacer las enmiendas del caso, porque no es tan sencillo decir pongan agua, sino es que a veces el propio Estado ha generado esto. Sí, no, las viviendas que se construyen a través de los programas como Techo Propio y Mi Vivienda, normalmente están construidas sobre suelo adecuado y se construyen bien. Lo que fomenta, más por el contrario, la ocupación inadecuada sobre áreas de riesgo y la mala construcción es la regularización que hace COFOPRI, y que en el Congreso se volvió a ampliar la fecha. No sé si recuerda que hace en octubre, me parece, el año pasado, se volvió a ampliar la fecha para poder regularizar a través de COFOPRI vivienda que había sido construida sin autorización. Eso sí genera incentivos, lo que se llaman los incentivos perversos, porque es el propio Estado el que está incentivando el que se sigan invadiendo y construyendo viviendas sin ningún tipo de supervisión y de control. Ahí es donde hay que poner el punto. Yo creo que la formalización, o sea, COFOPRI se crea para formalizar toda esta vivienda que se había construido durante tantas décadas, pero ese problema casi que ha sido resuelto. Y lo que está haciendo ahora es formalizar viviendas que se están construyendo producto a veces del tráfico, que ocupan áreas en riesgo y que están mal construidas. Entonces, en este momento, sí creo que eso es lo que debe detenerse, la formalización de lotes individuales del lado de COFOPRI. Qué bien llamado, arquitecto, el término incentivos perversos, ¿no? Porque finalmente estamos fomentando algo que es inseguro desde el punto de vista de las estructuras en caso de sismo, y en muchos casos zonas donde no hay red de agua potable, ¿no? Entonces, en la desesperación de hacernos una casa propia, que es un derecho, ¿no?, avanzamos nomás, y de pronto vino una pandemia y nos damos cuenta que tener agua potable nos mata o nos salva. Y le decimos al ciudadano, lávate las manos, pero no hemos incentivado, ¿no?, sanamente el desarrollo de nuestro país. Lo hemos incentivado de una manera perversa, que es lo que yo finalmente quiero saber en los próximos 5 años, cómo frenar lo que usted ha llamado acertadamente incentivo perverso, para tener una casa segura frente a sismo y una casa saludable, una casa donde nadie se enferme por carencia de agua o de ventilación, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, esta especie de par, diríamos, salvador que tenemos ahora, que es la Política Nacional de Vivienda y la ley, están estructuradas sobre 3 bases. Es decir, el problema es complejo, obviamente, ¿no? Entonces, uno primero es que en el Perú la planificación no importa. La planificación no tiene ningún impacto. Es decir, las cosas se hacen y luego decido si está bien o está mal. Qué doloroso eso, sí, me consta, ¿no? La planificación pero así no importa porque quieren construir encima de Caral, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Luego, que el suelo, la manera como se produce el suelo urbano, también es aleatoria, es nociva, es inequitativa. Entonces también hay un problema con la producción del suelo. Y luego, que tiene que ver con el tráfico de tierras, con la especulación y demás.
y luego que las soluciones de vivienda son insuficientes. Es decir, yo tengo techo propio y tengo mi vivienda, pero por ejemplo eso no atiende a la población que tiene empleo informal. Exacto. Eso no atiende a la población de escasos recursos, eso no atiende a la población joven que está buscando una solución de vivienda. Entonces, claro, si no tengo opciones para alquilar de manera económica, entonces invado. Entonces, la política y la ley lo que buscan es articular estas tres cosas: reforzar la planificación, tener como muy claro que es necesario planificar, y hay una serie de acciones que la política establece y también en la propia ley, que los planes sean participativos y demás. La gestión del suelo es clave. Un ejemplo muy simple del cual el sector privado se está quejando: por ejemplo, el Estado ha gastado dinero en hacer la línea 1 de metro y la línea 2 de metro. Todos los lugares por donde pasan las estaciones de metro suben de valor, los lotes privados suben 10 veces el valor. Sin que el privado haya hecho nada, simplemente la suerte de que por ahí pasó el metro. Entonces el Estado ahora está poniendo en sus normas un aporte que es, si por una inversión del Estado tu lote sube de manera importante de precio, en ese diferencial de lo que ha subido de precio, el Estado participa en un 50%, entre un 30 y 50%. ¿Para qué? Porque eso se va a ir a un fideicomiso, y ese fideicomiso va a permitir dar equipamiento, generar habilitaciones urbanas con agua y hacer infraestructura pública. Es decir, que el Estado recupera parte de sus 6.000, 8.000 millones de dólares que ha invertido en el tren eléctrico y los utiliza para mejorar el suelo y las condiciones de vida de la población. Entonces, mecanismos, porque el suelo es como el gran patrimonio del Estado. Entonces el Estado, si es que invierte, también el Estado tiene que recuperar, no solamente el privado invierte y recupera, ¿no? Y recuperar para poder atender justamente estas zonas en riesgo, estas zonas sin servicios adecuados. Y la última cosa de la ley y la política es ampliar y diversificar la oferta de vivienda, ampliar los tipos de crédito, generar microcréditos, ampliar los tipos de subsidio, ampliar las posibilidades para que tú, que estás ocupando una zona de riesgo, que no tienes el suficiente dinero, que tienes un empleo informal, tú encuentres no dentro de 2 o 3 productos como ocurre hoy día, sino dentro de 20 productos, cuál es el que a ti te conviene y accedas a esa modalidad. Ha quedado clarísimo, lo comprometo a volver otro día a tocar el tema. Y esto que suena tan remoto, tan sofisticado, ¿no? Que un espacio que habitas condiciona tu salud emocional, no lo es. No es absolutamente lejano ni romántico. Una casa mal diseñada te puede ocasionar una depresión por falta de luz, por falta de ventilación. Y lo que vemos realmente, arquitecto, es el crecimiento de nichos, no de viviendas para personas vivas. Son unas cajas inhumanas y a la redonda no hay una posta médica, no hay un parque, no hay una zona de recreación. Las áreas comunes se nos están yendo de las manos. Somos una ciudad que crece de verdad de una manera tan caótica y amerita que retomemos la conversación, porque la calidad de vida no necesariamente tiene que ver con la cantidad de dinero que pueda tener el ciudadano, sino la responsabilidad de las autoridades y ciudadanos en planificar el espacio que habitamos todos. Esa es una gran lección de la pandemia y del último sismo que usted ha abordado muy bien en esta conversación, y lo comprometo a regresar a Siempre en Casa para ampliarla. Gracias. Feliz domingo. Encantado. Feliz domingo. Muchas gracias. Regresamos con más. Vamos a abordar el tema de los ninis, ni estudian ni trabajan, y también el tema de la depresión con un prestigioso psiquiatra. Este año ha sido absolutamente atípico en temas económicos. En todo el mundo, una contracción económica muy severa. La economía afecta a todos los peruanos, ya sea de manera directa o indirecta, y por eso es importante entenderla. Oye, es mi plata, yo he aportado, yo quiero que me devuelvan, no tengo trabajo, necesito el dinero. Soy Omar Mariluz, y en Economía para Todos te explicamos de forma clara y directa cómo la economía impacta en nuestras vidas.
está encendida y el bajo reventando tu bocina. ¿Quieres música urbana? Pues toma. Lo que suena es Radio La Zona. Por la noche y la escucho por la mañana. Cuando me voy de party todo el fin de semana. Esa es la que escuchas tú. Radio La Zona, en Lima 90.5, tu música urbana. En el 2020, nuestra labor al servicio de los peruanos fue reconocida por la empresa consultora Merco, convirtiendo a RPP en el único medio de comunicación del país dentro del ranking de las 20 empresas más responsables durante la pandemia, ocupando el puesto número 8. RPP reafirma su compromiso con el Perú, brindando responsablemente información útil. Gracias por la confianza que nos alienta a continuar con nuestro propósito, promover el progreso de los peruanos. RPP, la voz del Perú.